todas esas personas que se unen a nosotros con lazos de sangre, son nuestra familia. Y conseguir la paz en la familia de destino parece a veces un trabajo que pasa por distintas etapas, que tiene que superar muchas etapas, pruebas difíciles. Algunas teorías dicen que el alma elige su grupo de almas para aprender y evolucionar. Lo cierto es que en el grupo familiar todos tienen su lugar y se ordenan por orden de llegada. Saltarse ese orden tiene consecuencias. Si tú te has colocado bien en tu lugar de hijo, en el lugar que te corresponde entre tus hermanos, estarás listo para lanzarte al mundo. Pero, si siendo el último de la familia te comportas como el mayor, o por encima de tu padre, estarás en un mal lugar, y la vida te lo reflejará de muchas maneras. También estarás en un mal lugar si te conviertes en el mediador entre tus padres, si te metes en los asuntos que no te corresponden, y estarás en un peor lugar aún si crees que eres más grande o más listo que tus padres. Y en un lugar peor si no eres capaz de acurrucarte en sus brazos, como un niño, porque para ellos siempre serás su niño o su niña. Tu familia es el laboratorio perfecto para entrenarte para tu siguiente lugar. Tus padres, abuelos, bisabuelos, son 3 generaciones que influirán muy directamente sobre ti, en tu árbol, en tu vida. Si estas 3 generaciones están moderadamente sanas y bien colocadas, tu vida será moderadamente buena. Así que también es una suerte aterrizar en la vida en un buen árbol familiar. Si el laboratorio de la familia funcionó bien para nosotros, será más fácil encontrar un buen lugar en el mundo. Porque es en el mundo donde ponemos a prueba todas nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras debilidades y los bloqueos que nuestros antepasados nos han dejado en nuestro ADN emocional. Pero quizás seas de esos que no encajan en su sistema familiar, de los que la vida les ha dado fuerte y no comprenden la razón. Algunos pasamos mucho tiempo con el método de ensayo y error, moviéndonos de un lugar a otro, buscando esa vida, ese lugar, esa paz. En las constelaciones familiares, conectamos con la información del infinito que nos rodea y nos damos cuenta de que no hay fronteras. Vemos que pueden los muertos comunicarse con los vivos, que podemos conocer información del pasado y así solucionar el presente. Todos sabemos que los tiempos pasado, presente y futuro son algo que no opera en otras dimensiones. En otras dimensiones todo es un presente absoluto. Todo está sucediendo ahora. Basta con conectar con la información que es atemporal. Entonces, no podemos limitarnos a explorar el pasado. Se puede conectar con el futuro. La herramienta de las constelaciones familiares es un modo de conectar con tu alma, con la información que nos envuelve, con lo que llamamos algo superior, la fuente, Dios, la divinidad, el inconsciente, los campos mórficos. Estar conectados es estar en el mejor lugar posible, es estar en el presente y en el lugar donde la magia puede suceder. Nacemos en la magia, pero la educación, la carga genética, la sociedad y el sistema se ocupan de desconectarnos. Los ejercicios de constelaciones te pueden ayudar a encontrar tu mejor lugar,
el lugar de tu magia personal, en tu cuerpo, en tu familia, en tu trabajo, en el mundo, en tu casa, en tu vida. Todos tenemos memorias, y hay dos tipos de memorias, como en los ordenadores, las memorias RAM y las memorias ROM. La memoria ROM es aquella memoria de almacenamiento que permite solo la lectura de la información y no su destrucción, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía que la alimente. La memoria RAM es la que utilizan los programas para guardar temporalmente los resultados de sus procesos, como en los ordenadores. Si hacemos una similitud, la memoria ROM, la que se almacena y permite su lectura, aunque no tenga fuente de energía que la alimente, estaría en todo el cuerpo, sería como lo que llamamos el alma. Esa es la que es imborrable, está en todas las células del cuerpo. Aunque algunos hablan de un segundo cerebro en el estómago o de 4 cerebros, la memoria está en cualquier parte del cuerpo, sin excepción. Y eso es lo que demuestran las constelaciones, donde cada parte del cuerpo nos dice algo. Cada parte tiene su significado. La palabra imborrable es lo que contiene las memorias del cuerpo, informaciones corporales, que pueden viajar más allá de esta vida. Si admitimos que nuestras almas viajan y se van reencarnando, esto explicaría síntomas imposibles, enfermedades extrañas, señales que pueden venir de otras supuestas vidas o dimensiones. En cambio, la memoria RAM, la mente, es solo temporal. De hecho, a veces se agota y se producen fallos de la memoria, como son el caso de la amnesia, el Alzheimer. Esa es la memoria del cerebro. La memoria de nuestra mente está diseñada para borrarse en cada nacimiento. El cuerpo siempre nos habla. En algunas personas las señales son más expansivas, en otras más minimalistas. Si te paras a recordar, quizás llegues al momento en que conociste una persona que te hizo daño, causó pérdidas o dolor. Puede que recuerdes que tu cuerpo te dio una señal, pero no le hiciste caso. El cuerpo siempre avisa, aunque hay casos en que esas sensaciones corporales son casi imperceptibles. Eso puede significar que el cuerpo está algo bloqueado. El fenómeno de las constelaciones es algo que sucede de forma natural, y sabemos que toda la vida es un juego de reflejos, que se nos proyectan para hacernos aprender. Entonces, en el trabajo de constelaciones, hacemos este juego consciente y a nuestro favor. En el trabajo sistémico podemos sacar partido de este fenómeno para poder ayudar a recolocar, solucionar, reordenar la energía de una persona y de su sistema para que todos tengan más paz. Cuando abrimos una constelación, hablamos de movimientos del alma. Esos movimientos del alma son los movimientos del cuerpo, del alma dentro del cuerpo. Se diría que alma y cuerpo son uno hasta el día que morimos. En las constelaciones observamos precisamente esos movimientos del cuerpo representando el alma. Si utilizásemos nuestra mente y nuestra alma en comunión, en conexión, podríamos utilizar todas nuestras capacidades. Cuando escuchamos los mensajes de nuestra alma, que están escondidos en todas las partes de nuestro cuerpo, podemos actuar más en coherencia, más alineados con la vida. El verdadero trabajo en esta vida es mantenerse en estado de conexión y apertura ante las sincronicidades. No es del todo fácil, pero ese es el estado con el que nacemos, luego lo perdemos. Hablando de lugar en el mundo, todos nacemos en una casa. Las casas son lo más material y concreto de nuestras vidas, lo más terrenal. Son una extensión energética de nosotros mismos, son nuestro reflejo. Puedes saber mucho de una persona entrando en su casa. Ellas nos hablan,
de nosotros y del alma familiar. En ellas se acumulan las emociones o asuntos que no se han resuelto antes. Las casas están en el medio de todo, son el lugar de todos. Si tu vida está en orden y equilibrio, tu lugar de residencia lo va a reflejar. Y si no, habrá síntomas y la casa te hablará. En el mundo de las terapias, se sabe que muchos síntomas físicos que nuestro cuerpo manifiesta tienen su correspondencia con una emoción, creencia o un conflicto que precisa solucionarse y que pasa a otros niveles. Ese tema se estudiaba ya en la medicina psicosomática, es decir, sabemos que los conflictos, después de pasar por un nivel mental y un nivel emocional, si no han podido resolverse, se manifiestan en el cuerpo físico. Pueden convertirse en dolor, cáncer, úlceras, problemas de piel, obesidad, alergias, fibromialgia, o en esos síntomas que los médicos son incapaces de diagnosticar. Afortunadamente no todo se manifiesta en el cuerpo. Cuando constelamos una casa, vemos que a veces los conflictos sin resolver se manifiestan en las casas. Lo complicado es que en nuestros días muchas están incluidas dentro de un edificio y se suman los problemas de todos. Si es un departamento dentro de un edificio, el piso en el que vivimos también hablará de nosotros. Un tema conocido es el de los edificios altos. Se dice que algunos edificios son elegidos por suicidas. Las casas, al igual que nuestros cuerpos, nos dan mensajes. Solo hay que saber escucharlas para poder resolverlos. Nosotros las reformamos, pero ellas vienen a reformarnos o a restaurarnos a nosotros, es decir, a nuestras vidas. Algunas vienen a que hagamos un completo reinicio. A veces supone una mudanza. Cambiar de casa es cambiar de vida, es pasar otra oportunidad, es pasar a otro nivel. Y muchos están enganchados en el nivel anterior. Y ese enganche es lo que provoca el dolor, lo conocido, que ya no nos sirve. Mientras no superemos algo, quizás no podamos vender la casa, y quizás cuando lo superemos, la venta ya no sea necesaria. Lo que se trabaja en constelaciones es propiciar que las causas ocultas se desbloqueen, que lo que está oculto salga a la luz, y así acelerar el objetivo, ya sea la venta de la casa, el alquiler, encontrar una casa, etc. Veamos algunos mensajes que suelen decir las casas cuando se resisten. Hablan de secretos familiares o familiares secretos. Son espejos de conflictos de parejas rotas. Reflejan traumas de sus habitantes. Vemos qué prejuicios y creencias causan interferencias. Hacen mirar a una situación en que alguien está fuera de su lugar. Hay un mensaje que nos cuesta entender. A las casas no les gusta estar abandonadas mucho tiempo. Una casa abandonada significa energía estancada, miedo, dolor, limitación, pobreza, exigencias, falta de vida, duelo. Es algo que no se quiere mirar, algo que está vacío en nuestra propia vida y que se irá estropeando, y aún más allá, si nosotros no lo llenamos, alguien puede ocuparse de llenar. Las casas son como nuestros cuerpos y abandonarlas es dejarlas morir. Todo es energía y todo tiene vibración. ¿Qué vibración tienen las casas? La de sus habitantes, los que han vivido o tenido algo que ver con ellas. Todos hemos entrado en casas que destilan tristeza, que dan ganas de salir corriendo, aunque sean bonitas, y no sabemos explicar por qué. Y es que la intuición y el sexto sentido están operativos siempre, aunque no sabemos utilizarlos en la mayoría de los casos. Todos poseemos el mejor detector de información. Con esta técnica
podrás utilizarlo mucho mejor. Sabrás qué pasa y cómo solucionar. Después, con esa información podrás actuar más efectivamente y propiciar una situación deseada. Las constelaciones pueden ser utilizadas por los dueños de las casas y también por las inmobiliarias. Hellinger, el padre de las constelaciones, dijo que las aplicaciones de constelaciones son infinitas, tantas como deseos o temas que un cliente pueda plantear. Lo importante es mover la energía de la casa y con ella se mueve nuestra propia energía. Mantener la casa limpia y ordenada es una buena técnica. No acumular objetos rotos, salvo aquellos con los que pudieras hacer una obra de arte. Dejar espacios para que fluya la energía y circule por toda la casa. Cambiar de sitio los muebles si no los encuentras cómodos en esa posición. Cuando se trata de energía, hay que recordar que también se ha de hacer una limpieza de los pensamientos, ya que son ellos los que muchas veces atraen esas energías discordantes. Veamos algunos rituales de limpieza. Coloca periódicamente un recipiente con 3 dedos de sal y 5 de agua. Déjalo en lugares por donde no hay movimiento. La energía densa se instala allí, y si tú no la sacas, ella se hace dueña y señora de tu vivienda. Quema incienso, palo santo o enciende una vela aromática cuando te dispongas a recibir tu baño. Es un modo de ritualizarlo y cargarte de vibraciones armónicas. Siempre puedes colocar esencias, inciensos, mirra, sándalo, etc. Lo importante es que cambien los aromas de tu casa y con ellos cambiarán las vibraciones. Otro ritual es el del limón con sal. Coloca medio limón en la esquina de cada habitación con una cucharada de sal gruesa. La sal absorbe y transmuta las energías. Déjalo allí haciendo su trabajo durante unos días y luego retira con cuidado de no tocar con las manos. Usa guantes, ya que el limón ha absorbido todas las vibraciones del lugar. Repítelo las veces que consideres necesario. Puedes quemar incienso, mirra, ruda, sándalo, palo santo o cualquier esencia purificadora de limpieza energética. Limpieza de los elementos de la naturaleza. En un recipiente con sal coloca rodajas finas de limón. Le agregas agua y en ella los pétalos de flores de todos los colores simbolizando los elementos de la naturaleza. Fuego, coloca pétalos color rojo. Agua, pétalos color azul y violeta. Tierra, pétalos color amarillo. Metal, pétalos color blanco. Y madera, pétalos de color verde. A continuación, lleva el recipiente al sol para que se cargue de su energía y lo dejas allí durante 30 minutos. Eso es importante para limpiar tu casa de cualquier energía densa. Veamos el caso de las casas que nos atrapan. Puede ocurrir que hay personas que quieren irse de la casa donde viven, quieren mudarse, pero cada vez que encuentran un piso o un departamento que les gusta, pasa algo, como si ocurriese un misterio oscuro, y las mantiene atadas en donde viven. Dejar marchar es dejar llegar, y esto no solo se aplica a las personas, sino a todo. De cómo cerremos nuestros ciclos depende en gran medida cómo se abran los nuevos tiempos. No estamos acostumbrados a poner intención y conciencia en nuestros finales, la mayor parte de las veces porque esperamos que otros cierren por nosotros. Sin darnos cuenta, les dejamos a ellos un asunto que es solo nuestro. Todos los finales son a la vez principios. Y en el caso de las casas también hay que saber cuándo toca cerrar etapa. Nuestras casas son una extensión de nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta de que así es. En el tiempo que vivimos bajo un techo, compartimos con él nuestro día a día, nuestros sueños, nuestros desvelos, alegrías, tristezas, éxitos, fracasos. Infinidad de momentos. Nuestros secretos más inconfesables a veces tienen nuestra casa de testigo, nuestros miedos más profundos.
Las casas están vivas porque hay mucha vida en ellas. Toda esa energía de lo compartido, de lo que allí ha sucedido, se queda impregnada en sus paredes. También una parte de ella se queda impregnada en nosotros. Por eso es muy habitual que si no somos conscientes de estas cosas, nuestra casa puede enfadarse o puede estar triste y las cosas empiezan a romperse. Es importante tomar conciencia de que si tu casa está viva y guarda memorias de lo vivido en ella, cuando decides marcharte o venderla o alquilarla o cerrarla, le debes algo. Y es importante saldar esa deuda y cerrar esa etapa, para ser libre de lanzarte a tu nueva vida y dejar a tu casa con lo que se merece y le corresponde. La palabra clave es gratitud. Una puerta que cierras con gratitud abre otras 7. Las palabras claves son gratitud, amor y honrar lo vivido, lo bueno y lo malo. Podríamos hacer el siguiente ritual. Busca un momento en el que puedas estar tranquilo o tranquila, sin prisas y a solas, en la casa. Empieza por la estancia más alejada de la puerta y comienza allí. Pon las manos en tu corazón y haz 3 respiraciones profundas con la intención de conectar con tu casa y con esa estancia. Y en voz alta di: agradezco y honro todo lo vivido en esta... y dices el nombre de la habitación en la que estás. Todas las comidas, celebraciones, momentos de ocio, de descanso, de disfrute. Agradezco y honro todo lo vivido, todos los momentos tristes de soledad, las discusiones, las amarguras, las prisas, el estrés, el enfado, todas las emociones que viví aquí. Te doy las gracias por todo, lo bueno y lo menos bueno. Todo me ha hecho poder llegar a este momento en que me despido de ti. Te envío amor y gratitud y me llevo solo lo que me pertenece, deseando lo mejor a quien venga a habitarte. Te dejo libre y yo soy libre de seguir mi camino. Luego pasas a la habitación principal y de nuevo haces respiraciones profundas y con las manos en tu corazón conectas con ese lugar y dices en voz alta: agradezco y honro todo lo vivido en esta habitación, todo el descanso, el gozo y el disfrute, el amor, lo compartido. Agradezco y honro todo lo vivido, el desamor, las preocupaciones que me quitaron el sueño, la tristeza, el enfado. Te doy las gracias por todo, lo bueno y lo menos bueno, porque todo me ha hecho poder llegar a este momento en que me despido de ti. Te envío amor y gratitud y me llevo solo lo que me pertenece, deseando lo mejor a quien venga a habitarte. Te dejo libre y yo soy libre de seguir. El baño. De nuevo, haz 3 respiraciones y con las manos en el corazón conectas con ese lugar y en voz alta dices: agradezco y honro todo lo vivido en este lugar, mi higiene personal, mis baños, mi relax, mi belleza contemplada en ti. Te doy las gracias por todo, lo bueno y lo menos bueno. Todo me ha hecho poder llegar a este momento en que me despido de ti. Te envío amor y gratitud y me llevo solo lo que me pertenece, deseando lo mejor a quien venga a habitarte. Te dejo libre y yo soy libre de seguir. Por último, frente a la puerta de entrada, gracias por haber sido mi hogar, por haberme cobijado, por haber sido mi refugio, por haber sido parte de mí. Me despido de ti con el corazón lleno de amor y gratitud, y elijo que este es el momento de ser libre para seguir mi camino. Te dejo libre a ti también para que otros ocupen mi lugar. Y abres la puerta y te vas. Puedes hacerlo también mentalmente a distancia, recorriendo cada espacio de tu casa, si no vives allí. Puedes encender una velita blanca, poner una musiquita suave y encender un incienso para acompañar el ritual. La clave es despedir con amor y gratitud y honrando lo vivido desde ese lugar,
Todos los finales son grandes principios, ya lo verás. ¿Qué tal si pudieras ver la película de tu vida desde afuera, como un espectador? Saber cómo es la película de verdad, en lugar de creer que es cierta la que crees. Las constelaciones son como una radiografía de la verdad, y a veces es duro saber la verdad, pero también es sanador y liberador. Ellas nos revelan los puntos ciegos, lo que no vemos, y nos hacen fracasar o tropezar una y mil veces en la misma piedra, pero también los puntos que no se quieren mirar. Y ahora veamos la oración de rescate para utilizar en cualquier situación en que la vida se ponga cuesta arriba. Tómate unos minutos de silencio, haz unas respiraciones, relaja tu cuerpo y sitúate frente a algo que represente la vida, por ejemplo, una ventana que dé a la calle. Pronuncia estas frases. Yo, di tu nombre, acepto la vida tal y como viene, abriéndome a nuevas oportunidades y sin peros, sin quejas, sin excusas. Yo, di tu nombre, me rindo y me abro con amor a lo que es para que la vida me lleve al siguiente nivel. Yo, di tu nombre, reconozco que hay algo mayor, más grande que yo y me entrego con confianza. Yo, di tu nombre, abrazo los cambios sin resistencias y digo sí a la vida. Yo, di tu nombre, ofrezco todos mis recursos y capacidades al servicio de la vida. Yo, di tu nombre, dibujo un plan ordenado para avanzar con perseverancia y convicción. Yo, di tu nombre, actúo y emprendo mi camino con todos mis sentidos puestos hacia mi propósito. Yo, di tu nombre, utilizo mi fuerza creadora para co-crear con el universo una vida abundante y próspera.